Hola, ¿qué tal todos? ¿Me escuchan bien? Bueno, pues los saludo desde Ciudad de México. Acá, bueno, me hubiera gustado estar por allá en Buenos Aires saludándolos, pero bueno, ya sabemos que todos estamos guardados en casa. Como sabrán, nosotros en Comscore, o para quienes no nos conocen, nos dedicamos por completo a la medición de audiencias, todo lo relacionado a lo que los usuarios consumen en Internet, los sitios web, la navegación, las interacciones que generan. Y bueno, normalmente a mí me toca hablar un poquito de los temas más estadísticos y en cierto aspecto más numéricos de la industria, pero no por ello menos importantes. Entonces vamos a hacer un resumen muy general de cómo está actualmente el consumo de redes sociales en Argentina. Y bueno, para tener como un panorama de comparación, el 82.5% de los latinos accedemos a redes sociales, siendo Argentina, comparado 2019 contra 2020, que el porcentaje de alcance incrementó incluso un 8% de un año a otro. Es decir, tenemos actualmente el 91.1% de penetración de Internet, o bueno, de penetración en los usuarios de Internet en sitios o aplicaciones de redes sociales. Entonces, lo que vemos en este slide precisamente nos ayuda a entender que sí, o sea, a pesar de que tenemos muchos años ya con el social media y con las estrategias enfocadas en este tipo de contenidos, año con año sigue creciendo la audiencia y sigue aumentando el consumo que puede haber en ello, ¿no? Entonces, enfocándonos en Argentina, precisamente vemos que en promedio un usuario consume 27.5 visitas al mes en cualquiera de los canales sociales, generando en promedio 2.581 minutos consumidos por usuario al mes. Esto equivale aproximadamente a 43 horas que una persona en Argentina, un usuario argentino, consume dentro de un mes. Imagínense, es prácticamente casi 2 días de tu vida en el mes que estamos en una red social. Y bueno, el 94% de este tiempo o de los minutos son consumidos a través de un dispositivo móvil. Y hablando de alcances de las diferentes redes sociales, en este slide vemos, no me gustaría decir las principales, pero sí las más populares, teniendo en cuenta que estos son cantidad de millones de usuarios al mes. Por ahí hablamos de usuarios mayores de 15 años, que es la medición que hacemos actualmente en Comscore. Y bueno, vemos que en Facebook, en 2019 había 27.6 millones de usuarios en la plataforma, en Argentina obviamente, y para 2020 aumentó al 29.2 millones. Quiere decir que aumentó un 6%. Instagram, comparado a 2019, en este año, en lo que va del año, en este primer semestre, aumentó un 42%, Pinterest un 51%, LinkedIn un 3%, Snapchat todavía aumentó un 7% y Tinder un 18%, pero obviamente aquí la estrella en el año, pues obviamente es TikTok, y por acá tenemos otro invitado que nos va a estar hablando también más al respecto, pero TikTok aumentó un 851% el número de usuarios del año, comparado el mismo periodo al 2019, 851% de usuarios en este periodo. Entonces, es básicamente el fenómeno y lo que todo el mundo estamos actualmente utilizando, ¿vale? Y bueno, lo que vemos en este slide es la tendencia mensual de promedio de publicaciones diarias en redes sociales en Argentina. Teniendo en cuenta que acá, por razones de tiempo y por razones de presentación, nos vamos a enfocar solamente en 4 canales para este slide, que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿ok? Entonces, lo que este slide nos indica es cómo mes con mes es un promedio del contenido que se va publicando diariamente, siendo que en enero 2019 en promedio se publicaban 17,203 contenidos, ¿ok? Esto nada más como para tener una base de comparación, ¿ok? Para enero 2020 hablábamos de 18,900 aproximadamente contenidos publicados diariamente en Argentina, pero el salto se da, como vean, de febrero a marzo, salta de 18 a 22,703 contenidos en promedio publicados al día. Es decir, de febrero a marzo se incrementó un 23% el volumen de publicación en Argentina, ¿ok?
Y bueno, para junio 2020, sé que no ha terminado todavía el año, acá estamos midiendo al día 26, que fue la semana pasada, en promedio van 22.471 publicaciones. Entonces, más o menos a raíz de la pandemia, incrementó mucho el volumen de publicación, ya lo vamos a ver también con las interacciones, disminuyó un poco, pero se ha mantenido, ¿vale? Y en este siguiente slide vemos que en lo que va de este 2020, en 1.752 propiedades que monitoreamos entre influenciadores, marcas, medios de comunicación en general. Es decir, aquí no estamos hablando de la publicación que Fernando hace o de su tía o de sus primos, ¿no? Aquí hablamos más que nada de contenido enfocado al público, influencers, marcas y medios de comunicación. Estamos hablando que en lo que va del año van 642.475 publicaciones realizadas, les digo, monitoreadas en 1.752 propiedades. Y esto, para tener una comparativa, equivale más o menos a 20.700 publicaciones diarias solamente en Argentina, ¿ok? Pero estas publicaciones son un 38% más que si lo comparamos con 2019. Entonces, sí, sabemos que a veces por nuestro expertise o por nuestros conocimientos entendemos que sí va aumentando el consumo y la publicación en contenido de redes sociales, pero nada como tener el dato duro que realmente me respalde y comprobar que sí, a raíz en este año los comportamientos son completamente distintos a lo que veníamos acostumbrados en años anteriores, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, y pues prácticamente incrementó un 38% el volumen de publicación de un año a otro. Estas publicaciones, les digo, de 1.752 propiedades monitoreadas, generaron o han generado 168.3 millones de interacciones, les digo, solo en Argentina. Entonces, aunque parezca un número muy grande, o tal vez piensen que es un número no tan grande, no sé, aquí siempre pongo el ejemplo que tratemos de visualizarlo, que una interacción aterrizado a canales como, no sé, la prensa, la televisión, el mismo radio. Imagínense poder lograr 168 millones de interacciones a través de estos canales. Suena prácticamente imposible. Entonces, esto es uno de los factores que obviamente a raíz de hace muchos años las redes sociales nos han permitido, ¿no? Generar esta interacción más cercana y más rápida con los usuarios, ¿ok? Y bueno, hablando de estos 168 millones de interacciones, aproximadamente los contenidos nosotros los dividimos en tres grandes rasgos, si son contenidos de video, contenidos con fotografía o contenidos con un enlace, es decir, que tal vez llegan a un sitio web, a una landing page, etcétera, etcétera. Entonces, el 38% de los contenidos en Argentina contienen video, el 36% foto y el 26% un enlace, ¿ok? En promedio, una publicación genera 2.103 clics y las publicaciones entre 14 y 18 palabras para la región de Argentina son las que mayor interacción generan, ¿no? Tal vez son las que tienen el contenido exacto que me hace a mí interactuar con este tipo de publicaciones, ¿va? Y bueno, les digo, mencionando mucho el tema de comparativos y categorías y todo esto que les mencionaba, que yo soy el más aburrido de todo este Social Media Day, porque mis compañeros van a estar hablando de cosas más creativas, pero bueno, hablando de estos números, comparando, toda esta bolita de números que estamos viendo acá, es un comparativo de las publicaciones y las interacciones generadas principalmente en Facebook, Twitter e Instagram en Argentina. Tomamos el periodo de marzo a mayo 2019, de marzo a mayo, que en 2020 básicamente es cuando empieza todo esto o desata esta pandemia, y lo comparamos contra su mismo periodo, marzo-mayo, en 2019. Entonces, vemos cómo en social media, categorías como gobierno, obviamente tiene todo el sentido, gobierno y salud, incrementaron en Facebook 35% en gobierno y 29% en salud el número de publicaciones, pero no solamente eso fue lo que incrementó, ese 35% más
de publicación genera un 62% más de interacción con publicaciones de gobierno, ¿no? Eso es lo que básicamente se muestra en este slide. Entonces, obviamente categorías les mencionaba, como gobierno y salud suenan bastante lógico a que iban a incrementar su interacción porque todos queríamos saber qué es lo que estaba pasando, pero y al igual que categorías de publishers, ¿no? Sobre todo noticias, pero aunque parezca que no, las categorías como medio y entretenimiento, a pesar de que disminuyeron un poco, un 4% su contenido en Facebook versus el año pasado, no significa que la gente no estaba interactuando. Tal vez no tenían tanto contenido que estuvieran generando en cuestión de entretenimiento, pero la gente sí lo consumía e incrementó un 12% su interacción, ¿no? Mismo caso, incrementó su interacción en Twitter y básicamente en Instagram la categoría de entretenimiento se disparó en volumen de interacción con un 40% más comparado al año pasado, ¿no? También obviamente vemos en la categoría retail, que conocemos que le ha sido beneficioso en ese sentido de interacción a raíz de esta pandemia, pero no tan afortunadas categorías como automotriz, deportes y recreación, viajes y ocio, y sobre todo las categorías de influencers, que aquí habríamos que hacer un zoom más a detalle de qué tipo de influencers, pero en general la categoría de influenciadores son las menos beneficiadas, teniendo decremento o menos contenido publicado en este periodo y por ende menos interacción, ¿ok? Pero si nos vamos comparados, les digo ya como un dato curioso, si nos vamos comparados al resto de América Latina, pues Argentina básicamente aumentó un 9% su porcentaje de, perdón, tuvo un 9% positivo su cambio en cuestión al año pasado, a 2019, tanto en publicación como en interacción. Esto en general con todo tipo de categorías. Y a lo que voy es que pues no nos fue tan mal como países como Panamá o Salvador, donde de plano las redes sociales, el consumo pues disminuyó muchísimo, ¿no? O países como Colombia, Guatemala o incluso mi México, ¿no? Digo México porque soy mexicano, que no hubo tanto consumo en redes sociales, ¿no? No fue, sí pegó un poco más este tema pandémico. A diferencia de Argentina, que incluso aumentó su publicación y su interacción. Y bueno, ya básicamente para ir finalizando mi presentación, lo que estamos viendo acá es el porcentaje de contenido patrocinado que vemos acá en todo 2019. Argentina, el 4% de todo su contenido fue patrocinado. Bueno, a diferencia de un México que es un 4.20% o un Brasil que es el número 1 en la región con el 4.5%. Pero aquí lo que vemos son las categorías que más contenido patrocinado realizan, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, si veo la categoría salud y belleza, 3.20% de los anunciantes de salud y belleza generan contenido patrocinado en Instagram. Es decir, lo que aquí estamos viendo es qué canal social es predilecto para las categorías en cuestión de hacer contenido. Entonces, un salud y belleza suena bastante lógico que sea un Instagram, a lo mismo que ropa y accesorios, pero, por ejemplo, categorías como bienes de consumo grocery, ¿no? Comida de supermercados, está muy balanceado entre Facebook e Instagram y YouTube, no tan debajo, pero categorías como electrónica o videojuegos, pues tienen a YouTube más pensado para hacer este tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí va a ser un resumen algo breve, pero bastante, según yo, conciso. Les agradezco nuevamente el tiempo y la atención que me prestaron. Y bueno, recuerden que vamos a poder estar haciendo preguntas y resolverlas a lo largo de la sesión.